Las luchas internas han sido una constante en la historia de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC. De hecho, en un reciente documental ficticio se aludía a las malas relaciones entre el señor Macià i el señor Companys. Això no ho suportaré mai, em sentiu? Mai. L'hem intentat avisar. Amb Batestini l'esperant. Heu actuat de forma deslleial. No sou ningú per actuar així, sense avisar. Sóc el vostre cap de fil, els collons. No preteníem fer res, no portàvem cap idea prevista. Perfecte. Cap idea prevista. Vull dir que les coses han anat així. Jo et diré com aniran les coses. En teoría, el señor Tarradellas era de Esquerra Republicana de Cataluña, pero lo cierto es que él siempre consideró, una vez asumió a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que era una institución en sí mismo más que un cargo de partido político. Así que el encargado de reconstruir Esquerra Republicana de Cataluña después de la Guerra Civil era el señor don Heribert Barrera, un político catalanista, independentista y marcadamente anticomunista. En las primeras y segundas elecciones generales de 1977 y 1979, el señor Barrera logró un único diputado para él mismo en el Congreso. El electorado catalán no parecía tener demasiado interés en reivindicar el pasado ni a los señores Macià y Companys, sino más en mirar el presente, la política de pactos y consenso que representaba el señor Tarradellas o el doble lenguaje que representaba el señor don Jordi Pujol. También es el momento en el que más voto han tenido los comunistas de Cataluña con el PSUC. En las primeras elecciones autonómicas catalanas de 1980, Esquerra Republicana obtiene unos pobres resultados, queda en quinto lugar, es decir, por detrás de pujolistas, socialistas, comunistas y españolistas. Eso sí, se convierte en la bisagra que le da la presidencia de la Generalitat a don Jordi Pujol para que pueda gobernar con mayoría absoluta y a cambio recibe la presidencia del Parlamento. Para esa etapa, el señor Barrera ni siquiera tenía el voto del señor Tarradellas, que a pesar de ser la figura más histórica viva de Esquerra Republicana de Cataluña, se dio de baja del partido y dijo que como votante él votaba en blanco. De Cataluña. ¿Sí? Yo me había hecho en Madrid, siendo director del Imparcial, me había hecho amigo 2 o 3 veces que vino de Tarradellas. Joan Raventós, que era el del PSOE. El del PSC. Eso es. Dijo, muy buen chico, ha ido muchas veces a verme. Dice, pero de cabeza cortito. El de Esquerra Republicana, que era aquel viejo... Barrera. Me dijo, un resentido. Lo peor que le podía pasar a Cataluña. A partir de las elecciones autonómicas catalanas de 1984, el señor Pujol sacó mayoría absoluta y dejó de necesitar el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Además, Esquerra Republicana de Cataluña se había quedado fuera del Congreso Nacional desde el 82, cuando su cabeza de lista, el señor don Francesc Vicens, no logró mayoría suficiente para entrar en el Congreso de los Diputados, quedándose fuera desde el 82 el partido del Congreso de Madrid. Es en ese momento cuando Esquerra celebra su Congreso de 1987 y a pesar de que el señor Barrera intentó volver a ser elegido candidato, las nuevas generaciones se volvieron contra él y lo cambiaron por don Joan Hortalà, que hasta ese momento era el portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona. A pesar de que no le hacía falta, el señor Pujol había aceptado tener al señor Hortalà como consejero de su gobierno. Es en esa etapa cuando Esquerra Republicana acepta integrar a gente de los movimientos sociales o de otros partidos. Se integra el grupo del señor don José Luis Carod Rovira, que venía de un pequeño partido llamado Partido Socialista de Liberación Nacional de ideología comunista e independentista catalana, se integra en Esquerra Republicana de Cataluña. Y también se integra en Esquerra Republicana de Cataluña el movimiento activista independentista Crida, Llamamiento. Ahí estaba el señor don Àngel Colom o el señor don Joan Puigcercós. La integración de estos grupos no se tradujo en una subida de votos demasiado relevante, pero sí se traduciría en el final político del señor Hortalà. En el Congreso del Partido del año 1989 se presentan 3 candidaturas para el mando de Esquerra Republicana de Cataluña. Una, la del mencionado señor Hortalà, que era el secretario general saliente. Otra, la del señor don Àngel Colom, el que venía de la Crida. Y otra, la del señor Carod Rovira, el que venía del Partido de Liberación Nacional, que además le apoyaba el veterano señor Barrera. Realmente la cosa estaba entre el señor Hortalà y el señor Colom. El señor Carod era la bisagra que podía decidir si ganaba uno o si ganaba otro, y decidió darle el triunfo al señor Colom. A partir de ese momento, Esquerra Republicana va a tener por encima de todo un discurso identitario en defensa de la independència. Aquí no hi ha vots de càstig, aquí el que hi ha és un vot positiu, un vot il·lusionat, un vot engrescat cap a una consolidació d'una força política que esperem que sigui en el futur relleu
a l'actual rivalitat encara majoria del senyor Jordi Pujol. Muchos dirigentes de la vieja guardia consideraron que el estilo activista juvenil del señor Ángel Colom iba en contra de la seriedad del partido y rompieron con él. Por ejemplo, el señor Vicens rompió con el partido y se fue a su casa. En cambio, el señor don Joan Hortalà rompió con el partido con otros 2 diputados para crear el suyo propio, llamado Esquerra de Cataluña, que en la práctica fue un camino para integrarse en Convergencia y Unión con el señor Pujol. De hecho, el señor Pujol se portó muy bien con el señor Hortalà, lo metió en la ejecutiva de Convergencia y le dio el cargo de presidente de la Bolsa de Barcelona, donde estaría más de 27 años. Detenidos varios presuntos miembros de la organización Terra Lliure, entre los que se encuentran los autores de los disparos contra el escritor Jiménez Los Santos. En la etapa del señor Ángel Colom como secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y en gestiones que encabezó el señor Carlos Rovira, lograron que la banda terrorista Terra Lliure, responsable de varios asesinatos y también del atentado contra el señor Jiménez Los Santos del año 81, se disolviera para que sus militantes se integraran en Esquerra Republicana de Cataluña si renunciaban a la violencia. La organización terrorista catalana Terra Lliure ha decidido abandonar las armas y a partir de hoy domingo sus miembros van a iniciar un periodo de incorporación al partido Esquerra Republicana. Sí, yo creo que hay una cosa clara, no solamente en mi trayectoria personal, sino en la de nuestro partido y todos mis compañeros de partido, es que precisamente, y creo que es algo que me imagino que el conjunto de la convivencia y la estabilidad democrática en el Estado español agradece y respeta, es lo que ha hecho nuestro partido en Cataluña. Hemos acabado con la violencia, que era muy pequeña, pero que había, y ya no existe. Y hay, en estos momentos, efectivamente, en nuestro partido se han incorporado aquellos que en su momento pensaban en la quimera de la violencia, ¿no? Uno de los miembros de Terra Lliure que rechazó integrarse en Esquerra Republicana fue Juan Carlos Monteagudo, que lo que hizo fue alistarse en ETA, con quienes cometió uno de los mayores atentados de la historia de ETA en Cataluña, la matanza de niños en Vic. Un fichaje mucho más importante de la etapa del señor Colom fue el de doña Pilar Rahola, que como cabeza de lista en las generales logró ser elegida diputada, permitiendo que Esquerra Republicana de Cataluña volviera a tener una voz en Madrid, que además ya tenía una importante presencia en platós de televisión, siempre desde posiciones independentistas, pero totalmente alejadas del independentismo vasco de Herri Batasuna, a los que la señora Rahola reprochaba su alineamiento con ETA. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último les digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Gora Euskal Herria eskatuta! Observar el detalle en el sentit de que... No lo tenía previsto, pero solo quiero decir una cosa. Que está por poco legitimado para hablar de respeto democrático quien me ha precedido. En las municipales del año 95, el señor Colom decidió que la señora Rahola, como principal activo del partido, además de ser la portavoz en Madrid, debía ser candidata a la alcaldía de Barcelona. Y aunque su resultado fue inferior al esperado, al menos logró representación en ese ayuntamiento, cosa que hasta entonces no era especialmente grande. Pero para ese momento ya se había formado en el partido una gran contestación hacia la forma de dirigir el partido que tenían los señores Colom y Rahola. Una figura muy importante en la operación interna contra estos es la del joven don Joan Puigcercós, encargado de recolectar muchos de los posicionamientos contrarios a la dirección del partido de aquella etapa. Cuando los señores Colom y Rahola constataron que iban a un congreso en el año 96 que iban a perder, decidieron adelantarse y convocar esta rueda de prensa, la de esta foto de la agencia EFE, en la que ambos, Colom y Rahola, anuncian, siendo todavía secretario general y portavoz del partido en Madrid y en Barcelona, que dejan el partido para crear el suyo propio, llamado Partit per la Independencia. Y una vez ya se han ido del partido, aunque quedándose con sus actas, el señor don Josep Lluís Carod Rovira se convierte en el nuevo secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña. El Partit per la Independencia no tuvo una vida demasiado larga en política. Su principal apuesta fueron las municipales del año 1999 con doña Pilar Rahola como candidata a la alcaldía de Barcelona por ese Partit per la Independencia. Sacó 0 escaños. Su derrota suponía el fin del Partit per la Independencia y el fin de aquel tándem mágico Colom-Rahola que el señor Anglada confundió diciendo que era tándem Rahola-Carod.
alegro, me alegro. Le digo una cosa, me alegro señora que Pilar. moderado. Usted representaba un partido que se llama Esquerra Republicana. Sí, claro. Pilar, fíjese bien usted, señora Pilar, la época Pilar, Carod Rovira, el tándem mágico en Cataluña, ya sabe usted cómo dejó el partido. Le digo otra cosa, en Vic... Mientras que la señora Rahola decidía convertirse en un personaje barra friki televisivo, estamos convencidos de que Pilar Rahola y Nieves Herrero tienen dentro un bailón, o una bailona en este caso. Es un vals y se llama Moon River. el señor Colom se pasaba a Convergencia con el señor don Jordi Pujol. Y no le fue mal si tenemos en cuenta que en el juicio del caso Palau reconoció que la fundación del señor Félix Millet, pujolista, le había metido 12 millones de las antiguas pesetas. Lo cual llevó a pensar si aquello del Partido per la Independencia fue un proyecto orquestado por el señor Pujol para debilitar a Esquerra Republicana. Sea como fuere, la Esquerra Republicana del señor Carod Rovira, al contrario de lo que había sido durante la etapa del señor Barrera, del señor Hortalá o del señor Colom, era marcadamente anticonvergencia y anti-Pujol. De hecho, fue el primer líder político que denunció públicamente el caso 3% sin que se le hiciera demasiado caso. Que están cansados de tener que pagar a cierto partido o a cierta coalición un pequeño porcentaje del 3,5% como retribución del favor que les han hecho adjudicándoles una determinada obra pública, una carretera, un edificio, o concediéndoles la prestación de ciertos servicios, o encargándoles la compra de determinadas mercancías o determinado material, ¿no? Esto se ha convertido en una práctica que por lo que parece no es exclusiva de Cataluña, pero en Cataluña también existe. ¿En qué partido coalición? Pues los dos partidos que han tenido un monopolio de la política catalana estos últimos 20 años. Aunque el señor Carod tuvo que romper con su padre político, el señor Barrera, cuando este en el año 2001 saca un libro sobre sus reflexiones que incluyen alegatos como decir que la inmigración negra podía ser el final de Cataluña, que el coeficiente intelectual de un negro era diferente al del resto, o que simpatizaba con las políticas anti-inmigración de los partidos, llamándose aquí de ultraderecha, de Austria o de Alemania. Quizá hoy se podría ver paralelismo entre algunas de las cosas que decía el señor Barrera en ese libro y lo que hoy dice la Alianza Catalana. En aquel momento el señor Carod Rovira emitió un comunicado diciendo que Esquerra Republicana se desvinculaba del señor Barrera. Le dio a parecer muy fuerte usar el término expulsión y usó el término desvinculación. Que sí, que a més, els que ho han de saber, que són els de Madrid, ya lo saben. Esquerra Republicana vivió su momento de máxima influencia política en el año 2003, cuando se convierte en la llave de la que depende decidir quién gobierna en Cataluña, si Convergencia con el señor Mas o el señor Maragall con el PSC. Y el señor Carod Rovira elige dar la presidencia de Cataluña al PSC. Comienza el tripartido, donde inicialmente el señor Carod Rovira entra como conseller en cap. En ese momento, el que aparece como número 2 del partido es don Joan Puigcercós, que está de portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados de Madrid. Es en ese momento cuando se produce la famosa entrevista entre el señor Carod Rovira y la cúpula de ETA, de la que ya hemos hablado en otra pieza, que no supuso el final político del señor Carod Rovira, dado que el señor Rovira decide encabezar él personalmente y no el señor Puigcercós las listas de Esquerra en las generales del año 2004 y Esquerra logra 8 diputados, cuando hasta ese momento nunca había tenido más de un diputado en el Congreso de Madrid. Durant la campanya van dir que els vots d'Esquerra anirien a la investidura del senyor Zapatero si el senyor Zapatero, lògicament, es comprometia en el seu discurs d'investidura a assumir el programa del govern de Catalunya. En el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña de ese año 2004 se adopta un modelo bicefálico. El señor Puigcercós pasa a ser el nuevo secretario general y el señor Rovira pasa a ser presidente, pero un presidente con funciones ejecutivas, lo cual provoca a que haya un periodo de bromas sobre las malas relaciones que hay entre el presidente y el secretario general sobre quién manda de verdad en el partido. De vegades Esquerra, alguns gestos d'Esquerra, alguns dirigents d'Esquerra projecten una imatge que no és la imatge adequada. Per exemple, qui? No em faci posar noms. Li diré jo, el senyor Puigcercós, potser? No, jo li estic dient... Perquè el senyor Puigcercós ahir va dimitir com a conseller de Governació, per cert,
Em diuen que directament amb el senyor Montilla, amb qui correspon, però que vostè prèviament no ho sabia, que presentava la dimissió. És cert, això? I tant, sí, és cert, perquè és una opció personal. És a dir, la sortida del senyor Puigcercós del govern ni té a veure amb el govern, ni té a veure, diguem-ne, amb el resultat de les eleccions. Però el president d'Esquerra Republicana no havia de saber que el seu secretari general, membre del govern de la Generalitat, dimitia com a conseller abans d'oficialitzar-ho al president de la Generalitat? Jo crec que sí. Però no va passar. No. Ara li faré una pregunta que li farà una mica de ràbia, fins i tot, però el dia que vostè va anunciar que deixava el govern, al senyor Carod Rovira li van preguntar, vostè ho sabia abans? Va dir que no, que vostè primer ho havia comunicat al president de la Generalitat, això va quedar clar. Vostè sabia que aquest matí Josep Lluís Carod Rovira diria que no es presentava a la presidència? L'havia trucat i dit, escolta, Joan, mira, jo... No, però escolta, jo crec que això també és una decisió personal, és a dir, en definitiva, ella ha decidit no tornar-se a presentar. El senyor Puigcercós i vostè parlen? Sí, home, esclar que parlem i a més ens escrivim. I s'entenen? Bé, això ja és més complicat. Però la divisió al si del partit majoritari entre Carod i Puigcercós va forçar el naixement de dues repúbliques separades. La Catalunya del Nord, amb capital a Ripoll i presidida per Joan Puigcercós. Espectacular. I la Catalunya del Sud, amb capital a Cambrils, presidida per Josep Lluís Carod Rovira. Abans trencada que del Puigcercós. I l'estat independent de Líbia sota el mestratge d'un tal Carretero. El señor Carretero era un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña que, aunque inicialmente sí había apoyado la coalición con el PSC en el primer tripartido, a partir del año 2006 estaba posicionado en contra de cualquier pacto con el PSC y por tanto con el PSOE, lo cual le llevará a abandonar el partido y a crear el suyo propio llamado Reagrupament. Es curioso que entre los dirigentes de Reagrupament estuviera el tertuliano don Miquel Jiménez. Digo que es llamativo porque don Miquel Jiménez, en aquella època que estava en Reagrupament, aparecía en tertulias defendiendo la independencia. Bé, senyor Jiménez, llavors tot preparat i tot bé, no? Tot preparat i tornaré a dir una altra vegada més perquè li pugin els colors a l'Emili, que per culpa d'aquest home jo em vaig fer independentista. Que tota la gent que hi milita en Reagrupament continuo considerant-los com a companys meus perquè al cap i a la fi demanen el mateix que jo demano, que és la independència pel meu país. Y hoy, el señor Miquel Jiménez, que escribe en Voz Populi, colabora cada tanto en El Mundo y aparece con frecuencia en La Sexta, siempre lo hace desde posiciones muy antiindependentistas. Esto, els carrers seran siempre nostres, las calles siempre serán nuestras, es Die Straße frei, die Arschamachheit. Las calles despejadas porque avanzan las SA. La primera estrofa del Horst Wessel-Lied, que es el himno del Partido Nacional Socialista. Es decir, cuando tú ves que el totalitarismo ha llegado hasta ese extremo, cuando este criptofascismo populista, el nacional bolchevismo, que se llama ahora una nueva tendencia, que no es más que unir los totalitarismos de extrema izquierda y de extrema derecha, para acabar de romper todo lo que es el sistema democrático parlamentario liberal que ha dado a gente como Winston Churchill, que ha dado a gente como Poincaré, como Schuman, como De Gaulle, como Adenauer. Cuando ves que todo eso está funcionando y la ley no se aplica, esto es suicidio. ¿Este problema tiene solución? Claro que la tiene. Se llama aplicación del ordenamiento legal vigente. La cohabilitación entre el señor Carod Rovira y el señor Puigcercós duró hasta el año 2008, cuando se celebran por primera vez primarias abiertas en Esquerra para elegir tanto al presidente como al secretario general. El señor Puigcercós se presenta para presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya es el primer cargo ejecutivo del partido y no un cargo honorífico. El señor Carod Rovira no se presenta, pero sale un candidato de su sector, que es el señor Benach. Y es derrotado humillantemente, no solo porque gana Puigcercós, sino porque Carretero queda por delante del señor Benach, por tanto de los carotistas. El señor Puigcercós también gana la batalla para el secretario general, dado que el elegido es don Joan Ridao, que en ese momento está adscrito a su corriente. El que ve en aquest programa, el que vol és que Esquerra Republicana, com ell bé ha dit, sigui madur, avanci i no es trenqui. El que no vol venir en aquest programa, que es diu Joan Puigcercós, per cert, per què no vols venir? Et fa por el senyor Cuní? Et molesta que hi sigui jo? Alguna cosa ens podries dir per què no vens en 3 anys i mig al programa capdavanter en la informació dels matins de TV3? Doncs aquest senyor que no vol venir és el que porta tota la vida conspirant, creant estructura interna, creant un autèntic exèrcit intern, amb els Vendrells i companyia,
i que ha estat responsable de totes les crisis que hi ha hagut a Esquerra Republicana, que és Calci Carod Rovira. Ara van per ell. Sin embargo, el señor Puigcercós no podrá disfrutar demasiado del liderazgo en Esquerra Republicana de Cataluña, dado que en 2010 cae el tripartido, no solo porque el rechazo del Tribunal Constitucional al Estatuto deterioró mucho la imagen del PSOE y del PSC, y eso fue aprovechado por Convergencia, por el señor Mas, sino sobre todo por la crisis económica en la que PSC, Esquerra e Iniciativa no mostraron capacidad de poder afrontar la crisis con una gran parte de las instituciones catalanas quebradas. Teníem un objectiu difícil en aquestes eleccions, condicionar la política catalana, no ens n'hem sortit. No ha ganado las elecciones, las ha ganado con una amplísima mayoría y ha tenido la confianza de muchas personas en Cataluña que han apostado por una respuesta moderada a lo que ha sido la actitud del gobierno central, el gobierno español, ante Cataluña en los últimos años. Vamos a sumar nuevas personas y vamos a trabajar para recuperar la confianza de aquellas personas que en esas elecciones no nos la han dado. Des d'aquesta perspectiva. I el súmmum de la hipocresia va ser el senyor Joan Puigcercós. I ara no em diguis que jo li tinc ganes, perquè jo... PSC baja y Esquerra Republicana se desploma, tanto en las autonómicas de 2010 como en las municipales de 2011. Unas elecciones en las que, por decisión del señor Puigcercós, el señor Carod Rovira había quedado excluido de las listas. Por tanto, se dijo que cuando se pagaron aquella bofetada electoral del año 2011, el más contento debía ser el señor Carod Rovira. Presentar la dimissió i estem tots en interinitat. En aquests moments, doncs, tota l'executiva és interina, està en el procés. En aquests moments ha d'haver-hi un replantejament a fons, i molt a fons, de propostes, de manera de funcionar, perquè la manera de funcionar condiciona el missatge també, i evidentment també de persones i equips de persones. Molt bé, Carod. Has acabat? No. Estava agafant aire. Contento o no, poco después de que se conociera esa derrota electoral, el señor Carod Rovira anunció que él también se iba de Esquerra Republicana de Catalunya y se daba de baja en el partido. En política tot és cada cop més efímer i queden lluny les eufòries del passat a Esquerra. El Carod, que fa uns anys celebrava haver aconseguit els millors resultats de la història, des d'ara ja no és ni militant del partit de Companys i Macià. Ho ha comunicat per carta al president i al secretari general, Puigcercós i Ridao, i de la qual dona compte al diari Ara. Carod diu que es dona de baixa ara per no interferir en el procés precongressual que tot just Esquerra inicia després dels mals resultats de les últimes eleccions. Carod Rovira ha fet saber avui que de moment no vol parlar públicament de la seva marxa del partit i des d'Esquerra han tramès un comunicat en el qual respecten però lamenten la decisió del seu antic líder alhora que demanen respecte i comprensió a tothom. En el Congreso del año 2011, Esquerra dice apostar por una de sus principales figuras, que es el eurodiputado señor don Oriol Junqueras, que es elegido presidente por unanimidad, sin rivales. Una renovació que preserva l'experiència acumulada i la unitat del partit. También su candidata a la Secretaría General, que es doña Marta Rovira, es elegida Secretaria General por unanimidad, sin rivales. Els militants i les militants d'Esquerra avui han parlat clar. Volen un partit cohesionat i un partit fort. La única lucha que hay es por el cargo de ver quién es el portavoz de Esquerra en Madrid, dado que Joan Ridao, que intenta un poco liderar lo que queda del sector del señor Puigcercós, se presenta para el cargo, pero es derrotado por el señor Donald Bosch, que es el que se ha apoyado por el señor Oriol Junqueras. Desde ese momento vienen 13 años en los que Esquerra Republicana de Catalunya ha estado liderada por el señor Junqueras y la señora Marta Rovira. Y hasta este año parecía que tenían buena relación entre ellos, aunque ya hubo un episodio extraño cuando se vio una diferencia de estrategia cuando estalla el tema del procés. Mientras que el señor Junqueras se queda aquí en España, con prisión de 3 años incluida, la señora Marta Rovira opta por fugarse de España y evitar esa estancia en prisión. El juez también ha dado orden de detención internacional contra Marta Rovira, que no se ha presentado en el Supremo, ha huido a Suiza. La número 2 de Esquerra no ha acudido a la citación judicial y ha dejado una nota diciendo que se iba al exilio. Como decimos, ya se sabe que ha viajado a Suiza. Es en esa etapa cuando Esquerra Republicana busca acoger en sus filas a gente descontenta del PSC, como el señor don Ernest Maragall, el hermano del señor Pascual Maragall,
que es candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona en las elecciones del año 2019. También tienen fichajes fallidos como el del señor don Juanjo Puigcorbé, el actor, que no salió demasiado bien para Esquerra Republicana de Catalunya. Com sempre, a la Diputació, però avui les cares eren més llargues. Parlava amb els companys d'Esquerra, conscient que avui deixa de ser membre del grup i passa a ser diputat no adscrit. El detonant és un informe intern que diu que Puigcorbé, com a responsable de Cultura, fa tots els papers de l'organigrama i que el tracte personal amb els subordinats denota menyspreu, supèrbia, poder i autoritat. Per això hi ha hagut situacions de menyspreu davant de tercers i estrès, malestar i nervis. En uns dies sabrem tot el que passa y crec que serà molt aclaridor per tothom. O algún escándalo como el de don Alfred Bosch, que tuvo que dimitir acusado de haber intentado encubrir un acoso sexual. El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que és avui en el punt de mira pels casos d'assetjament sexual que el seu cap de gabinet hauria exercit sobre diverses treballadores del departament, Bosch no va activar el protocol de la Generalitat i per això avui el president Torra l'ha reunit d'urgència davant d'uns casos que considera molt greus. És una dimissió que arriba tard i en qualsevol cas el que demostra aquesta dimissió és la gravetat dels fets i la irresponsabilitat de l'exconseller d'Acció Exterior per no activar els protocols contra l'assetjament sexual. Esquerra Republicana no va actuar amb celeritat. Que el primer dia que l'exconseller Alfred Bosch va conèixer d'un sol cas, hauria d'haver posat això en coneixement i no ho va fer. Pero el escándalo más raro ha sido recientemente. En las últimas elecciones autonómicas catalanas, Esquerra Republicana tuvo muy malos resultados. El señor Pere Aragonés, que era su candidato, aunque no era líder del partido, anunció su dimisión. El señor Junqueras dijo que no dimitía, pero luego dimitió, pero para volver a ser candidato ahora a las primarias que se celebran en noviembre. Doña Marta Rovira no se presenta a las primarias, pero presenta a alguien de su sector para que sea el presidente del partido. Pero el punto que ha causado más polémica es que durante las últimas municipales a la alcaldía de Barcelona aparecieron unos carteles que insultaban al candidato de Esquerra Republicana, señor don Ernest Maragall, diciendo fuera el Alzheimer de Barcelona, en una burla a que su hermano Pascual Maragall tiene Alzheimer y como que él también podía padecer esa enfermedad. Y el escándalo ha sido saber que esos carteles contra Esquerra los había hecho la propia Esquerra, lo que se llama un acto de falsa bandera, para poder ganar más simpatías entre el electorado. Cosa que no parece que funcionarà demasiado. Ernest Maragall diu que té un sentiment de vergonya i horror pel fet que aquests cartells amb el seu germà, que el relacionaven amb l'Alzheimer, sorgissin des de dins mateix del partit. En una carta que ha difós a les xarxes, Maragall també assenyala. Diu que ben aviat va quedar clar que l'aleshores director de comunicació del partit era la persona que n'havia tingut la responsabilitat des del punt de vista orgànic. Pero aquest director de comunicació, Tolo Moya, ho nega. Y ha sido una polémica porque se filtró a medios independentistas catalanes, como el Ara o Catalunya Radio, que esa operación de falsa bandera habría sido planificada por el equipo de doña Marta Rovira. Segons el diari Ara, que és el que ha destapat aquesta trama paral·lela a Esquerra, era Sergi Sabrià, viceconseller, qui n'estava al cas. Eso provocó, uno... Avui deixo la darrera de les meves responsabilitats. Però necessito, vull que quedi molt clar, que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho soc. Ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer a un projecte col·lectiu que s'està esberlant. El anuncio de don Ernest Maragall de que rompía con el partido y se daba de baja. Una compareixença en solitari, el ja exdirigent d'Esquerra Republicana ha sumat la decepció als sentiments d'horror i vergonya que ell mateix va dir haver sentit quan va descobrir que la campanya de l'Alzheimer s'havia orquestrat des de dins. Jo puc dir hasta aquí hemos llegado, per entendre'ns. Y dos, cruce de ataques entre el equipo de la señora Marta Rovira y el equipo del señor Junqueras sobre quién era o quién no era culpable de esos carteles y de esa estrategia de falsa bandera. En plena guerra de famílies dins d'Esquerra per obtenir el control del partit, el matí de Catalunya Ràdio ha difós uns missatges privats que comprometen Marta Rovira. En un proposava treure profit de la polèmica campanya de falsa bandera que relacionava els germans Maragall amb l'Alzheimer. En un altre demanava activar l'estructura B del partit per respondre als atacs d'un diputat de Junts, quan n'havia negat l'existència. Estructura B, Esquerra Republicana no en té.
Rovira ha emès un comunicat on, sense citar-lo, assenyala Junqueras com a responsable de les campanyes de falsa bandera i de la filtració dels missatges per fer mal a la direcció actual i afavorir la seva candidatura. Un fet, diu, que resulta contradictori amb la responsabilitat orgànica que Junqueras tenia a l'organització i des d'on demanava ser menys tous. I el que no podem fer és matar-nos entre nosaltres amb falses acusacions, amb ganes de fer sang. Això... En noviembre se sabrá quién logra el liderazgo del partido, si es reelegido el señor Junqueras o si es elegido el candidato de la señora Rovira. Entonces se verá si se mantiene la tradición de que el que pierde abandona el partido. Em veieu cara a mi de terrorista? Hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges.